Mexicanos y mexicanas, ya salió Daniel Noboa pidiendo perdón al gobierno de México. Así es, ya se arrepintió. ¿Y saben por qué? Porque ya se viene la resolución de la Corte Internacional de Justicia a favor de México. Así es, ya hay fecha y justamente va a ser antes de las elecciones aquí en México. Otra victoria más para la Cuarta Transformación. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya saben que este señor andaba de gira en Europa y pues lo vieron hasta borracho. Y aquí les he puesto esos videos. Bueno, allá le hicieron una entrevista porque ya se regresó nuevamente a Ecuador por toda la crisis que trae, por la crisis millonaria de los apagones, la crisis de la violencia y sobre todo, pues como no ha hecho nada bien, pues se le acabó la popularidad, se le desplomó. Dice, le salió el tiro por la culata a Daniel Noboa. Con esto de la invasión a la Embajada de México, su demostración de fuerza la critican propios y extraños. Y luego de que la Corte Internacional de Justicia sentencie contra el Ecuador, tendrá que pagar el precio de sus actos justicieros. ¿Y qué pasó? Bueno, pues se publica que el presidente Daniel Noboa dijo que sería mejor retomar las relaciones diplomáticas con México, pero que no está de acuerdo con la entrega de Jorge Glass. Imagínense, él poniendo las condiciones. Aquí él no está para poner condiciones. México es el que las pone. Imagínense que llega alguien, entra a tu casa, golpea a tu esposa y luego al rato uno va y lo denuncia. Y luego, pues porque sabe que se lo van la justicia se lo, pues va a pagar caro. Sobre todo en este caso Daniel Noboa, que dice, no sabes qué, hermano, perdóname por haber entrado y haber golpeado a tu esposa. Dice, no me parece que la condición para retomar relaciones con México sea dándoles a un criminal. Como les digo, él poniendo las condiciones, pero él no está para ponerlas en este caso. Y bueno, y salió el video. Salió el video del presidente diciendo esto, el presidente junior de Daniel Noboa. Dice, ha expresado su voluntad de entablar diálogo con México para reanudar las relaciones diplomáticas. Vamos a ver qué dice el junior de Noboa. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos penales de acuerdo a las leyes ecuatorianas en gobiernos pasados. Y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas para que tenga arresto domiciliario y una vez a la semana se presenta en corte. Se presentó unas pocas veces y de repente no apareció más. Se fue a esconder a una embajada. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues ahí ya se la va a pellizcar. Y más adelante les voy a leer los comentarios de los mismos ecuatorianos aquí en Twitter o en X. Dice, hay una obra que es La Era de los Idiotas. Te mencionan en el prólogo como actor principal. Tómala. Fuertes palabras. Pero bueno, esa es una de México queremos tener... Esa es una de varias. Esa es una de varias mexicanos y mexicanas. Y luego, o sea, las diferencias. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, esta semana primero anuncia México con 20.300 millones de dólares y ahora el anuncio de Chile con 21.700 millones de dólares con inversión extranjera récord. ¿Qué pasa con Ecuador? Que no logra atraer de manera efectiva la inversión extranjera. Por eso es parte también de la desesperación de este señor de
retomar las relaciones con México, porque ya les había mostrado aquí una gráfica donde Ecuador tenía muchas exportaciones hacia México. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues como ya se rompieron relaciones, ya las exportaciones ya no existen. Y además, ¿qué es lo que escucharon al último? Lo que dijo este señor, quiere retomar las relaciones con México para tener esa ayuda para el crimen contra el narco. ¿Y qué es lo que pasa en Ecuador? Pues traen un problema de violencia bastante grande que como consecuencia muchos ecuatorianos, además por la crisis económica y todo lo que está viviendo Ecuador, pues están saliendo del país. ¿Y qué es la imagen que tiene Ecuador a nivel mundial? Pues que hay mucha violencia, a pesar de que está Estados Unidos, el comando del Comando Sur, que tiene mucha violencia. ¿Y qué pasa con las inversiones? Pues no hay inversiones porque lo ven como un país con mucha violencia, con crisis, etcétera, etcétera, y por eso no hay inversión en Ecuador, a comparación, sobre todo hablando de América del Sur. Chile es el ejemplo con Boric, y en México pues ni de qué hablar, es de los países con más inversión directa a nivel mundial. Dice, fíjense, hasta a este grado está México, dice, en México hay tanta inversión extranjera que deben esperar porque no hay tantos trabajadores, mientras que en Ecuador nadie invierte y no hay trabajo gracias a Lenín Moreno, a Guillermo Lazo y ahora peor con Daniel Noboa, puros presidentes de derecha. Y esto de la inversión extranjera directa de este récord lo anunció hace pocos días el presidente AMLO, que dice el economista, México aumenta 9% sus llegadas de inversión extranjera directa y bate récord en el primer trimestre. Como sucedió a lo largo de todo el 2023, promedió la reinversión de utilidades con una aportación del 97% del capital recabada por el país. México captó flujos de inversión extranjera directa por un total de 20.313 millones de dólares en el primer trimestre del 2024, un incremento del 9% interanual, considerando cifras preliminares, informó este martes la Secretaría de Economía. Y como ya lo escucharon, los mismos ecuatorianos dicen que, o sea, México está excelentemente bien y allá en Ecuador pues está está completamente a oscuras y literal. No hay inversión, están los apagones, está la violencia, etcétera, etcétera, gracias a este señor. ¿Y qué es lo que pasa, mexicanos y mexicanas? Pues ya se hizo el anuncio de que de pocos días, donde la Corte Internacional de Justicia va a estar a favor de México. Le va a dar la razón de esta invasión que hizo el gobierno bananero de Daniel Noboa. Fíjense, el próximo 23 de mayo, a pocos días, la Corte Internacional de Justicia entregará su resolución sobre la solicitud de México para establecer medidas cautelares tras el asalto policial de Ecuador a la embajada en Quito. Esto fue de último minuto, mexicanos y mexicanas, y yo creo por lo mismo también este señor pues está desesperado, dice, no, ya quiero reanudar relaciones con México. Y ahí sí se pasa de cínico. No, es que solamente yo pongo las condiciones y no te vamos a entregar al ex vicepresidente Jorge Glass. Y ahorita vamos a ver lo que dicen los mismos ecuatorianos de Jorge Glass. Miren, y este es el comunicado oficial. Se los traduzco rápidamente. Dice, comunicado de prensa, la Corte Internacional de Justicia entregará su resolución sobre la solicitud de México de indicación de medidas provisionales en el caso relativo a la Embajada de México en Quito, México versus Ecuador. El jueves 23 de mayo a las 15 horas, La Haya, y ya ponen aquí que va a ser en vivo. Ahora sí que la Corte Internacional de Justicia sí hace su trabajo rápido, no como la justicia aquí en México. Hay que tenerlo así en claro y muy crítico el presidente AMLO. La justicia tiene que ser pronta y expedita y en este caso
sí lo está haciendo la Corte Internacional. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar, mexicanos y mexicanas? Pues va a estar a favor, le va a dar la razón a México. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno del presidente AMLO? Pues castigar a este gobierno bananero de Ecuador. Se quiere ir contra Daniel Noboa y varios funcionarios, ya hizo él la mención. Bueno, esta es la entrevista que les mostré ahorita, no la voy a pasar porque esta es parte de la presidencia de Ecuador y hay veces que me censuran este medio, pero aquí están los comentarios, chéquense nada más. Dicen, haces huevadas y quieres diálogo fluido, para tonto no se estudia, impresentable. ¿Quién dice así huevadas? Bueno, pues yo creo los ecuatorianos. Dice que la justicia sea burlada. Un abogado con mucha experiencia piensa que la justicia en Ecuador es una cloaca que debe ser reformada con ayuda internacional. Decir que se usó esta justicia corrupta, incompetente, para perseguir selectivamente con procesos. Y sí vieron lo que está mencionando el Junior de Noboa, ¿no? Que él tuvo que hacer esto de la invasión en la embajada porque no podía permitir que se fuera Jorge Glass, supuestamente un político corrupto, que obviamente lo están disfrazando todo esto. ¿Por qué? Porque es el líder opositor más grande allá en Ecuador. Dice, ingresaste como delincuente a la Embajada de México y quieres diálogo fluido. Dice, eres una bestia. Avergüenzas a nuestro país, Ecuador. Tómala. Dice, pobre y triste, cojudo, ojalá el pueblo ecuatoriano ya no siga votando con odio. Dice, asaltan la embajada como si nada, luego quieren diálogo. ¿A qué juegan? No se puede dialogar con gente como ustedes. Y sí, justamente el presidente AMLO es lo que ya no quiere nada con este gobierno bananero hasta que no paguen, hasta que se dé la resolución de la Corte Internacional de Justicia y luego se pase a la ONU. Y pues, sobre todo tiene que hacer lo que México pida. Ecuador no está, bueno, en este caso el gobierno bananero de Ecuador, el presidente junior de Daniel Noboa no está para poner condiciones. México es el que las pone. Dice, no se puede dialogar con gente como ustedes. Este gobierno es tan peligroso como un mono con fusil. El país no es tu hacienda, cojudo. Y fíjense, esto lo que comentan de Jorge Glass, del ex vicepresidente que fue secuestrado por ese gobierno bananero con el pretexto que ya escuchamos de Daniel Noboa. Glass no es ningún criminal. Escuchen bien, mexicanos y mexicanas. Para muchos, Glass fue uno de los mejores vicepresidentes que trabajó sin descansar por el país. Gracias a Glass, a Jorge Glass, no estuvimos más horas de corte de energía. Él construyó hidroeléctrica. Ese es su pecado. O sea que la construcción de las hidroeléctricas que hizo este ex vicepresidente fue el pecado. Y fíjense, aquí están argumentando a favor de Jorge Glass de que con él no había apagones cuando estuvo, no me acuerdo con qué presidente estuvo, yo creo con Correa. Dice, el presidente minimiza el asalto a la Embajada de México. Y sí, justamente nuevamente, aparte de estar rogando para retomar relaciones diplomáticas con México, porque ya sabe lo que se le viene, porque va a pagar, aparte cínico, o sea, porque minimiza nuevamente. Dice, no, pues quiero retomar relaciones, casi hasta le faltó decir que con unos tacos, otra vez unos tacos y un ceviche, violando la soberanía territorial y desconociendo la facultad del Estado aislante de calificar la condición de solicitante. Fue una violación inédita del derecho internacional. Bueno, vamos a ver qué es lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuáles son las consecuencias de estos actos tremendos, de esta violación a nuestra soberanía, casi un acto, una declaración de guerra de parte del presidente junior de Daniel Noboa. Vamos a escuchar qué dijo en aquel entonces el presidente AMLO
sobre esta cuestión. Agravio. Queremos que la Corte de Justicia Internacional suspenda los derechos de Ecuador, de Naciones Unidas, en tanto no hay una disculpa pública y un compromiso de no repetición. Primero. Segundo, que también nos importa mucho, es que la Corte de Justicia Internacional se pronuncie para que, si se repite este bochornoso hecho, ¿sí?, esta violación flagrante a la soberanía de un país al asaltar su embajada, que intervenga el Pleno de Naciones Unidas, todos los Estados miembros. Y si la decisión del Tribunal de Justicia Internacional es la expulsión definitiva de un Estado miembro, se vote en la Asamblea General y que no se puede ejercer el derecho de veto que tienen 5 naciones, algo que, por cierto, es obsoleto. Así es, mexicanos y mexicanas, esa es la solicitud, esas son las condiciones que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, esas son las condiciones que pide México, y no está Daniel Noboa para estar poniendo sus condiciones. Como les digo, él entró, un ejemplo, él entró a la casa, golpeó a la señora, y ya cuando se hizo la denuncia, donde sabe que se lo va a cargar literalmente el payaso, que dice, no, quiero platicar contigo. A ti, persona que entré y golpeé a tu esposa, quiero dialogar contigo y yo pongo las condiciones. Imagínense, nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y de paz. En serio que sí está desesperado y desconectado completamente de la realidad de este señor. Pero bueno, ya escuchamos bien, mexicanos y mexicanas, las condiciones que puso el presidente AMLO, y como son las cosas, México pone las condiciones, no las pone Ecuador, no las pone Daniel Noboa. Además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de México, no quiere dialogar con este gobierno bananero. ¿Por qué? Porque no es de confianza. Ya vimos todas las atrocidades y todas las payasadas que anda haciendo este gobierno, no solamente Noboa, todos los que lo siguen, y sobre todo los medios de comunicación allá en Ecuador lo están protegiendo de todo, hasta de los apagones, diciendo ya no va a haber más apagones y pum, otro apagón. Pero sí, como la ven, mexicanos y mexicanas, rogando a este señor porque sabe que le va a ir muy mal. Además de eso, de las consecuencias que va a tener en la Corte Internacional y en la ONU, pues acá en México ya tiene 2 órdenes de aprehensión, y cuando este señor se le acabe sus derechos como presidente, pues puede ser hasta extraditado acá en México. O sea, es algo gravísimo lo que hizo. Entonces, pues acá va a estar esperado, y a lo mejor ya no va a regresar a Miami, va a estar aquí en México encarcelado. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, vamos a ver qué pasa, pero estén pendientes de la fecha. 23 de mayo, en pocos días, y justamente antes de las elecciones. Y por ahí vi un comentario de que, imagínense cómo piensa aquí la oposición mexicana, de que supuestamente la Corte Internacional de Justicia está apoyando a México. ¿Para qué? Para las elecciones, porque como va a ser antes de las elecciones, ya están diciendo que hasta Morena los compró. Imagínense así también estos de la derecha aquí en México desconectados, y hasta apoyando a Daniel Noboa. Como ya saben ustedes, la loca de Lili Telles y varios senadores y diputados del PAN. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información.
compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.